decisiones y caminos torcidos se enderezarán? Eso es una pregunta que uno como cristiano puede hacer esta pregunta, pero hoy trataremos este tema el día de hoy. En el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículos 5 y 6, dice así: todo valle se llenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de nuestro Dios. Hay muchos caminos y pensamientos que hemos tomado en nuestra vida y son caminos y pensamientos torcidos. En esta vida hay muchas personas que toman estos caminos y luego por delante comienzan con un momento tan tremendo de sus vidas y caen en bajo depresión. La palabra de Dios nos ilustra de una manera maravillosa. Por eso dice: los caminos torcidos enderezarán. ¿Se enderezará estos caminos? La pregunta de todos. Los que creen que Dios los quieren ver enfermos, pobres, agobiados, dolientes en esta vida, están equivocados. La voluntad de Dios para cada uno es que Dios te quiere ver realizado, feliz en tu vida. Es que Dios te quiere ver bajo su cobertura. Es que Dios te quiere ver en tu vida feliz y con la paz que Él mismo lo ha puesto en tu corazón. Por eso hay caminos equivocados que el hombre puede tomar con su propio pensamiento. Otro de los caminos equivocados y torcidos es el desprecio. Muchos se desprecian a sí mismos. No se aman, no se quieren, se desprecian a sí mismos. Los que creen que Dios los hizo con una tendencia de depresión o ansiedad o en suicidio, está equivocado, porque la voluntad de Dios no es eso. La voluntad de Dios es todo recto, perfecto y correcto para cada vida. Son versos equivocados en la vida. Los que tienen una baja autoestima sufren en la vida, se clavan a sí mismos. Ellos mismos ponen piedras y tropiezos en sus propios caminos. Una gran ilustración que ponemos el día de hoy es sobre Gedeón. Gedeón, en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 15, nos dice la palabra de Dios. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Tiene el bajoestima muy bajo, muy pobre. Sin embargo, vino Dios desde los cielos a tomar carta en el asunto. Y Él le dijo, en el verso 12, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jehová está contigo. La forma que el Señor lo levantó el ánimo, el autoestima de Gedeón. 16. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Le dio fe, le dio esperanza, le dio voluntad, le dio aliento de vida. Lo levantó Gedeón con una fuerza que viene de los cielos. Entonces, el bajoestima está en mí, está en usted, no está en Dios. La fortaleza está en Él.
La revelación de las fuerzas está en Dios. Pero si el hombre se enfoca, se arrodilla, busca la presencia y la voluntad de Dios, lo recibe ese aliento en su vida. Y muchos caminos y decisiones, pensamientos torcidos se queda por un lado y caminará el hombre en la revelación de Dios. Vamos. La palabra de Dios nos muestra, y algo que tenemos que creer, los que creen que Dios los metió en un cuerpo equivocado, porque muchos quieren vivir, el hombre quiere vivir como mujer y la mujer quiere vivir como hombre. Tienen pensamientos equivocados, caminos equivocados, y por eso se extiende el hombre, extiende su mano para alcanzar la maldad en esta tierra. Todo por no respetar y recibir la voluntad de Dios. Los que creen que el divorcio es la voluntad de Dios para cada uno, no es lo correcto. El divorcio no es la solución. La solución entre el conflicto de pareja es la reconciliación, el perdón. Es sentarnos un momento y dialogarnos entre pareja para poder ver y poner en la mesa la necesidad de la pareja. El divorcio no es la solución. Los que piensan que Dios es injusto, muchos se llegan, famosos conocedores de las sagradas escrituras, llegan a pensarse que Dios es injusto. ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué me topo con trampas en esta vida? Yo voy a la iglesia, yo sirvo al Señor, yo me cuido para Dios. ¿Por qué tengo que toparme con esto? Hay un ejemplo maravilloso que el mismo salmista David lo encontramos en el libro de los Salmos, en su capítulo 73, verso 2. Dice así la palabra de Dios: en cuanto a mí, casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Y en el verso 5 nos dice: no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. El verso 7: los ojos les saltan de gordura y logran con creces los antojos de corazón. El verso 13: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pecó David. Por eso dice él: por poco se deslizaron mis pies, porque pecó con su boca. ¿Por qué creemos que Dios es injusto? No podemos, hermanos, cuestionar a Dios. Él sabe su propia voluntad para nosotros los hombres. ¿Acaso conocemos el mañana? ¿Acaso sabemos qué va a pasar en 100 años? ¿Acaso vimos, está en nuestra mente, qué pasó en 200, en 300 años? La voluntad de Dios es soberano sobre los hombres. El hombre tiene que respetar la voluntad de Dios para su vida, y Él sabe qué hacer con nosotros. Veamos cómo Dios se reveló a David en su casa, en su templo, porque en el verso 17 nos dice: hasta que he entrado en el santuario de mi Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta que David entró en el templo, oró y clamó a Dios Todopoderoso, y comprendió David cuál es la voluntad de Dios. Y si David hubiera hecho lo contrario, en vez de entrar en la casa de Dios, se hubiera alejado en las maldades, en el mundo, en el campo, se perdería David. Por eso dice que él tuvo revelación hasta que entró
en la casa de Dios. Si vamos a la casa de Dios y buscamos su presencia en oración y entregamos humildemente nuestro corazón, nos revelará Dios la voluntad de Él sobre nuestras vidas. Por poco se deslizó David. Los cristianos que no se congregan. Hay muchos cristianos dicen, yo amo a Dios, pero no me gusta congregarme a una iglesia. Yo quiero y me gusta y creo en Dios, pero congregar en una iglesia no es para mí, dicen. Y no es correcto. La voluntad de Dios es que el pastor y sus rebaños, no podemos nosotros llevar un camino equivocado según la voluntad de Él que estipuló para este mundo, para nosotros. Tenemos que creer lo que la revelación de su palabra nos dice para cada uno de nosotros. En el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 24, nos dice la palabra de Dios de esta manera. Dice así la palabra de Dios. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía, los hombres vino y su enemigo sembró cizaña entre el trigo y se fue. Dios, desde nuestra creación, nos creó, hermanos, sanos, justos, limpios. Pero hubo un momento mientras que dormías, mientras que platicabas, mientras que estás con tus amigos, mientras estás viendo una película, mientras abriste tu corazón y el diablo sembró cizaña en tu corazón. Te perdiste. Por eso la Biblia es muy claro y dice el versículo 26, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. 26, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. 27, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, no sembraste buena semilla en tu campo, ¿de dónde pues tienes cizaña? 28, y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? Si nos damos cuenta, el Señor nos creó perfecto, pero el enemigo aprovechó un momento de flaqueza y sembró la cizaña. Por eso se te apareció los malos caminos, malas decisiones y decisiones torcidos, porque el enemigo aprovechó un momento de flaqueza en tu vida. Ahora, ¿qué podemos hacer en este caso? Toda decisión torcida se inicia con un pensamiento. Cuando tenemos un pensamiento equivocado y torcido, allí inicia un camino torcido. ¿Ha escuchado aquella frase que menciona, todo árbol que nace torcido no se enderezarán? Pero esto es un pensamiento del mundo. Ahora hablamos de lo contrario aquí. En Cristo, un árbol torcido sí se puede enderezar, porque la misma Sagrada Escritura nos enseña en el Evangelio de Mateo 19:26, nos aclara la palabra de Dios de esta manera. Y mirándole Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Nuestra base bíblica,
donde podemos decir el hombre que ha tomado decisiones equivocadas, que ha caminado por caminos torcidos, se puede enderezar, se puede dejar por un lado y tomar un nuevo comienzo. ¿Quién caminó en un camino muy torcido y muy equivocado? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo, siendo él un religioso, creyendo que él está caminando en los caminos de Dios, y estaba caminando torcidamente, hasta que llegó un día que tuvo su encuentro personal con Cristo. Y en su encuentro personal con Cristo se dio cuenta de sus errores y del camino que estaba caminando. Por eso, y en su bendita y gloriosa palabra, él mismo que mencionó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo: es necesario tomar el camino de Dios. Y si vamos al libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 7, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal. Cuando se equivoca el hombre, ¿por qué está caminando solo? Cuando se equivoca la mujer, porque no lo está tomando en cuenta Dios en sus caminos. Intenta caminar solo, piensa que Él tiene lo mejor y defenderse en esta vida. Y cuando creemos esto, esos momentos cuando uno toma caminos equivocados y torcidos. Pero nos habla el sabio Salomón de invitar a Dios que camine conmigo, de invitar a Jesús que me tome de la mano y que Él mismo sea mi guía, sea mi luz, sea mi estrella en mi camino, y puedo caminar en los caminos correctos de Dios. En el nombre de Jesús te quiero decir hoy: los caminos torcidos, los hoyos, las decisiones equivocadas, podemos, hermanos, enderezarlos y rellenarlo y llevar un nuevo comienzo. Así sea, en el nombre de Jesús. Amén.